El día de hoy vamos a trabajar, vamos a presentar un trabajo docente con la comunidad LGBT desde una perspectiva de género. Para hablar de el trabajo de género y el trabajo basado en el género en el ámbito conductual, desde el ámbito social y la tradición conductual, nosotros hemos ido incorporando una serie de actividades relacionadas a retomar a la comunidad LGBT de nuestra facultad para diferentes actividades. Bueno, primero les voy a platicar un poco de cómo fue que surge esta actividad. Previo al actual plan de estudios, nosotros habíamos estado ya trabajando desde la práctica social conductual, desde la práctica de social aplicada, en un programa de promoción y fomento a la salud que se llamaba PROSI. PROSI tenía como objetivo principal fomentar la salud sexual y la salud reproductiva de las mujeres y de los hombres desde una perspectiva de género. En esta actividad, lo que nosotros principalmente hacíamos, teníamos tres ejes en ese momento, que eran tres ejes importantes a desarrollar. El primero era la consulta, particular de estudiante a estudiante. El segundo, pues, era un servicio psicosocial con un enfoque de género para el trabajo del estudiantado. Y por último, un servicio comunitario, participar en ferias, actividades de difusión y demás que fueran también apoyando estas correlaciones que íbamos trabajando de género e integrando todos los elementos de salud sexual. Para ello, nosotros en ese momento abarcábamos las siguientes categorías de trabajo. Primero, pues, la prevención de la violencia de género en la salud sexual. La segunda era la promoción y fomento de la salud sexual, la prevención del embarazo no deseado y de riesgo y la prevención de las infecciones de transmisión sexual. Esto es muy importante porque aquí surge una necesidad de la comunidad LGBT a poder tener información y acceso respecto a la salud sexual que la comunidad en ese momento estaba requiriendo y que no había tanta información. También trabajábamos la promoción y fomento a la salud reproductiva. Esto nos lleva en el 2014 a algunos profesores a formar un grupo, el cual en ese momento se tituló Grupo Institucional de Diversidad Sexual. Estoy hablando del 2014, eso tiene ya un rato ya de tiempo. En ese momento, lo que este grupo principalmente empezó a trabajar fue poder apoyar a toda la comunidad LGBT de la facultad. Teníamos un grupo, nos reuníamos constantemente, hacíamos actividades, ciclos de cine, talleres y por supuesto el acompañamiento que tuvimos hacia las poblaciones. Esto de alguna manera migra al nuevo plan de estudios. En el ámbito de social se crea una práctica avanzada que se llamó en ese momento diversidad sexual, en la cual ingresamos al área de CAOPE para poder ir trabajando la atención individualizada, porque lo que nosotros como profesores identificamos es que la población de la comunidad de la diversidad sexual no tenía un acompañamiento especializado a las necesidades particulares que la población estaba requiriendo. Es decir, iban a otros acompañamientos psicológicos por otras condicionantes como depresión, ansiedad, etcétera, pero que ellos tenían particularidades muy específicas. Más adelante, esta práctica se divide en dos partes. Una la maneja el ámbito humanista y la otra es la que nosotros estamos trabajando en este momento, que es la estrategia de orientación a la diversidad sexual, de la cual yo les estoy hablando en este momento. En esta estrategia, el objetivo que nosotros buscamos integrar como docentes para la población estudiantil es apoyarles desde una perspectiva de género para principalmente identificar su proceso de identidad y de orientación sexual. Pero esto conlleva muchas cosas a la par. Por ende, nosotros como docentes, una de las primeras necesidades que tuvimos fue empezar a capacitarnos constantemente en las necesidades particulares de cada una de las áreas que comprenden a la diversidad sexual. ¿Cuáles son las áreas de necesidad de las mujeres lesbianas, de los hombres gays, de las diferentes tipos de bisexualidades, todo lo que compete a la comunidad trans y todas las necesidades a personas transmasculinas, transfemeninas, transgénero, no binarias, etcétera, a las comunidades intersexuales, a las comunidades pansexuales, etcétera? Es decir, teníamos que ir buscando las necesidades de cada área y eso fue bastante complejo.
Para lo cual nosotros creamos un acompañamiento psicológico breve, rápido, a través de 6 sesiones. En estas 6 sesiones el reto pues era hacer este acompañamiento y poder llevar al estudiante a ir identificando su proceso e irlo llevando de la mejor manera posible a través de 6 diferentes sesiones. Como les digo, son muy rápidas las intervenciones, desde trabajar el contacto de inicio, ver cuál es la necesidad particular de ese estudiante, porque aunque, digamos, tuviéramos 5 estudiantes que pertenecieran a la comunidad trans, las 5 eran cosas completamente diferentes. Entonces, bueno, teníamos el primer contacto, veíamos cuál era la necesidad, hablábamos de sus historias de vida, que es algo bastante relevante aquí a considerar, el trabajo psicológico familiar, el trabajo psicológico personal, que es una de las sesiones más relevantes de todas las que llevamos, las acciones sociales en las cuales, por supuesto, tuvimos que empezar a hablar pues de muchas características como la violencia que sufren en la escuela, el lenguaje inclusivo, muchas características que surgen y, por supuesto, el proyecto de vida, porque cada una de estas categorías tiene proyectos de vida diferentes. Por ejemplo, la población transmasculina es totalmente diferente sus proyectos de vida que la población transfemenina o que una persona lesbiana o que una persona no binaria. A la par, bueno, por supuesto que nos invadió la pandemia, como a todas las prácticas de la carrera, y lo que el docente tuvo que hacer aquí fue llevar todas esas actividades y trasladarlas a la virtualidad, lo cual fue un reto tremendo, porque esto implicaba el uso de tecnologías que a lo mejor no conocíamos y que también el estudiante no manejaba al 100%. Lo que nos ayudó tremendamente fue migrar a las redes sociales. En redes sociales es donde pudimos captar la mayor cantidad de población y donde pudimos llevar a cabo muchísimas actividades. Pero también nos dimos cuenta que los acompañamientos individuales no eran suficientes. Necesitábamos hacer más cosas. Y pues claro, tuvimos que ir a acercarnos a los jóvenes, a las jóvenes y ver dónde estaban ellos trabajando, cuáles eran las formas o las estrategias, y por supuesto que nos encontramos con TikTok, con Instagram, con un montón de plataformas que no conocíamos y que hubo la necesidad de conocerlas, hubo la necesidad de aprender a hacer videos, de aprender a hacer infografías y trabajar talleres, ciclos de cine, jornadas de diversidad en línea, lo cual tuvo un éxito tremendo. Ahorita les voy a platicar de eso. Pero empezamos a llevar ferias de salud, conversatorios, invitar a gente experta o gente especializada en cada una de estas categorías y por supuesto que no solamente aprendían los estudiantes, también nosotros estábamos aprendiendo constantemente de todo este trabajo. Les voy a hablar un poquito de los resultados de esta estrategia porque aunque nosotros podemos pensar que hablar de la diversidad sexual es hablar de una comunidad muy pequeña, pues en un porcentaje relativo podríamos decir que sí, pero es una comunidad que había estado abandonada mucho tiempo en nuestra escuela. Y bueno, aquí les voy a mostrando algunos datos de las estadísticas de trabajo individual de sesiones 1-1 desde el 2018 hasta el 2023. Fíjense en los datos, hay un elemento muy interesante que es, no prende el cursor, que es en el año 2020, justo el año de la pandemia. En este año tuvimos 22 acompañamientos psicológicos y gran parte de este acompañamiento psicológico tiene que ver con la población transfemenina. ¿Qué significa población transfemenina? Varones biológicamente hablando que su identidad y expresión de género es femenina, es decir, que deciden ser mujeres y que puede ser que se expresen solo corporalmente o que bien estén llevando a la par procesos a lo mejor hormonales o procesos quirúrgicos. Y esto para nosotros también implicó tener que acercarnos, por ejemplo, a lugares como la Clínica Condesa, trabajar un poco la farmacología y ver cuáles son los efectos de las hormonas, porque ellos llegaban con crisis emocionales, decía, ¿por qué lloro? Veo a Bambi y lloro, yo no lloraba, para mí llorar no estaba en mi constructo conductual, y ahora veo Bambi y lloro, ahora estoy sensible. Todo el proceso que íbamos llevando a la par de las mujeres transfemeninas fue, la verdad, el más amplio, el más fuerte. A diferencia, por ejemplo, de la construcción transmasculina, que era lo completo, digamos, el polo opuesto, ¿no? La rudeza, decían, la irritabilidad, la fuerza,
que tiene que ver no solamente también con el proceso hormonal, sino con esta construcción sociocultural que tenemos de lo que es ser un hombre y de lo que es ser una mujer. Entonces hablábamos de cómo cada uno de ellos elegía en este momento el tipo de mujer que quería ser y el tipo de varón que quería ser, y cómo esa masculinidad o esa feminidad se presentaba en las aulas con los compañeros, las violencias que recibían, desde el qué baño utilizar. Todavía no existían los baños mixtos, en este tiempo se crearon los baños mixtos, bueno, fue en el 2019 por ahí los baños mixtos, etcétera. Entonces era todo un proceso bastante complejo porque cada categoría, cada caso era muy distinto. Tuvimos un caso muy interesante que nos llevó a tener que conocer el anime. Las personas hablaban de expresiones de género japonesas que nosotros no identificábamos y que nos tuvimos que aventar muchas series de anime para entender cuál era la construcción de género que la persona estaba manifestando. Entonces era bastante interesante, tuvimos que tocar muchos espacios, muchos lugares para poder ir conociendo cuáles eran las herramientas. Pero también encontramos casos como, por ejemplo, las personas a género, las personas de género fluido, las personas no binarias, que tenían otra construcción completamente diferente. Y en ese momento había teoría, había textos escritos, pero que no coincidían para nada con lo que nosotros estábamos viendo con los usuarios. Entonces, pues fue un reto, no solamente para el docente, me parece que también fue un trabajo paralelo con el grupo estudiantil. Les decía que las redes sociales para nosotros fue el boom, porque lo que nosotros encontramos hasta la fecha, nos pueden seguir en nuestra página de Facebook, se llama Diversidad Sexual CAOPE, y hasta el momento tenemos 1,500 seguidores. Y una de nuestras conferencias, una conferencia magistral que tuvimos en redes sociales, ha tenido hasta el día de hoy 12,689 reproducciones, es decir, el alcance del impacto de la información ha sido muchísima. Facebook lamentablemente solamente divide categóricamente entre hombres y mujeres, y lo que Facebook nos arroja es que la mayor parte de nuestros seguidores son personas del espectro femenino. Esto no significa que solo sean mujeres, significa todo el espectro femenino. Y la edad promedio en que las personas nos están siguiendo es de entre 25 y 34 años. Pero también al emigrarnos a la digitalidad, pues evidentemente no solamente teníamos personas de nuestro país siguiéndonos, empezamos a ver que nos seguía gente de Uruguay, de Guatemala, de Perú, de Bolivia, de El Salvador, de España, de Argentina, y que además tenían contacto con nosotros a través de mensajería. También dimos orientaciones a través de mensajería durante la pandemia y hasta la fecha nos siguen pidiendo información, infografías y demás. Este programa gana el premio Gustavo Vaz Prada en el año 2022 como uno de los mejores servicios sociales de la carrera de psicología. Y vaya, esto tiene que ver con el impacto que tiene a nivel social, pero básicamente a nivel digital, que creo que es una de las cosas en las que más impacto ha tenido. Para este año se nos solicita formar parte de la Comisión Interna de Igualdad de Género, en la cual pues lo que se busca es impulsar la implementación de estrategias políticas en materia de igualdad para nuestra población estudiantil, es decir, incorporar a la comunidad LGBT en todas estas características de necesidades de igualdad de género, y eso pues es un logro para nosotros. Pero al final podemos preguntarnos cuáles son las necesidades que tiene un profesorado para poder impartir estas asignaturas. Y bueno, platicando en el grupo con mis colegas, la doctora Albaluz y el maestro Pablo, pues llegamos a una conclusión donde hemos ido trabajando esta práctica intercalada con teoría, de metodología y tutorías para también generar productos de investigación, productos que han sido llevados a congresos nacionales o internacionales y que también han sido publicados para tesis de algunos de los estudiantes. Y esto también requiere todo un trabajo de equipo. Y bueno, lo que nosotros encontramos es que el profesorado debe tener muy claro cómo identificar las conductas discriminatorias que puedan verse en su aula y en otras aulas con otros estudiantes, analizar las formas de interacción que tiene entre la violencia y los diferentes contextos sociales, explicar las diferentes estrategias de intervención y cómo adaptarlas para cada una de las categorías. El uso de las TICs, bueno, se volvió el pan de todos los días y tuvimos que manejarlas
al 100%, y pues también ir instruyendo para obtener datos que nos permitieran evaluar las acciones realizadas y verificar que esas acciones realmente tuvieran el impacto que nosotros estábamos buscando. Otra pues fue, por supuesto, dirigir y asesorar la elaboración y presentación de reportes de intervención, identificar y poner en práctica cuándo es necesario el protocolo para atención integral en casos de violencia de género y cómo utilizarlo, a dónde dirigirnos, cuáles son las estrategias que se deben de llevar a cabo. También importante analizar de forma crítica la enseñanza-aprendizaje, identificar las distintas manifestaciones de discriminación y violencia que experimentan los estudiantes dentro de los contextos académicos como fuera de los contextos académicos, que también es relevante, el uso del lenguaje inclusivo, incluyente y no sexista, el reconocimiento, por supuesto, de las identidades no binarias y no tradicionales. Otra pues es guiar y acompañar al estudiante cuando hay apoyos institucionales para la prevención y atención de la violencia de género, priorizar los derechos humanos antes que las creencias y los prejuicios como profesorado, porque a veces pues no es lo que nosotros creemos o lo que aprendimos en casa, sino llegamos con poblaciones completamente diferentes a las que nosotros generalmente estábamos acostumbrados a ver. Y bueno, por supuesto, y la más importante, capacitarnos en formación de problemas académicos en relación a la perspectiva de género, que yo creo que esta es una de las más relevantes. Pues yo les dejaría nuestros datos de contacto, mis chicas de la práctica les van a hacer llegar unos materiales. También creamos un violentómetro dirigido a la comunidad de la diversidad sexual. Tenemos varios impresos, pero lo pueden encontrar en nuestra página de Facebook, está descargable, está en PDF. Y los violentómetros se los van a pasar a los profesores para que ustedes puedan hacer uso de ellos. Y pues tenemos algunos detallitos ahí para ustedes de actividades para que también nos puedan seguir en nuestras redes sociales. Muchísimas gracias. Hablemos más rápido que puedo hacer.